Por la excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Excelencia de conocerte, todo lo rindo ante tus pies. Todo es basura si se compara a tu glorioso resplandor. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Yo estoy muerto para este mundo, yo estoy muerto para este mundo. Solo vivo por ti, solo vivo por ti. Yo estoy muerto para este mundo, yo estoy muerto para este mundo. Solo vivo por ti, solo vivo por ti. Con Jesús crucificado estoy, ya no vivo yo. Con Jesús crucificado estoy, ya no vivo yo. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma. Este mundo nada tiene para mí, este mundo nada tiene para mí. Solo tú me satisfaces, solo tú llenas mi alma.
Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en estos momentos. Es un placer y es una bendición poder comunicarnos con ustedes a través de estos medios. En este día vamos a estar haciendo algo un poquito diferente. Vamos a hacer una entrevista, porque yo sé que a veces nos conocemos, pero realmente no nos conocemos y es muy interesante cuando empieza uno a platicar con las personas los diferentes detalles que salen que nos dan a entender más acerca de la persona. Y quisimos hacer esta entrevista para poder conectarnos con la iglesia, conectarnos con las personas que nos están viendo y para que nos conozcan un poquito mejor y para pasar un bonito tiempo juntos, porque ahorita no podemos convivir en persona, pero creo que esto es lo mejor que podemos hacer, es convivir a través de un video y poder comunicar nuestro corazón con cada uno de ustedes. En estos momentos Erika nos va a estar haciendo la entrevista, nuestra hija mayor va a estar haciendo la entrevista, preguntando algunas preguntas que nos dio un poquito de noción que nos iba a preguntar, pero yo creo que metió algunas sorpresas, unas preguntas sorpresas, ¿verdad? Ahí para poder escarbar un poquito más acerca de nosotros y somos pastores, ya tenemos 32 años y estamos aquí para servir a la iglesia y esto es algo que creo que va a ser de bendición y va a ser divertido. Bueno, ¿están listos para soltar la sopa? Vamos a empezar con una pregunta bien fácil. ¿Quién es su hija favorita? Oh. Claro, no, eso está muy fácil. Of course it's me, ¿verdad? Soy yo, por eso. Bueno, mejor vamos a comenzar con una pregunta que yo creo que todos, está en la mente de todos, ¿no? Lo del COVID-19. Vamos a lo serio, a lo serio. Wow. Me gustaría saber, pues, cuál es su opinión acerca del COVID-19. ¿Cómo piensan que está afectando a la iglesia esta contingencia en estos momentos? Bueno, voy a dar un poquito de lo que yo pienso y ya se lo paso al pastor. Yo creo que puede estar afectando a la iglesia en muchas diferentes formas. Alguna de ellas es causando ansiedad, desesperación, pero también creo que es una oportunidad para que nosotros podamos remodificar nuestras prioridades y yo creo que si somos sabios, si nos afecta de esa forma, vamos a salir de esta situación con provecho y no va a ser en vano. Mi respuesta es muy similar a la de Marta. Creo que esta y todas las pruebas que vienen a nuestras vidas, tribulaciones, se prestan para una de dos cosas. O nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Y yo creo que yo he visto las dos cosas. Tristemente, quisiera decir que todo ha sido positivo. He visto mucho positivo, mucha gente orando más, adorando más, siendo más amables los unos con los otros, mandándose mensajes y mandándonos a nosotros mensajes, conectados en cada oportunidad que tienen. Cuando hemos transmitido nuestros cultos, esta entrevista, por ejemplo, las juntas y las reuniones cerradas a través del Zoom. En muchas formas he escuchado comentarios de hermanos donde es evidente que están creciendo y se están acercando a Dios y están locos porque se abran las puertas de la iglesia para regresar. Pero también he visto en otros, un grupo menor, sí, lo que decía Marta, esa aflicción, esa ansiedad, ese miedo, no tan conectados como les conviene y debería de ser. Yo creo que mucho tiene que ver con uno mismo. Pero en cuanto a mí como pastor, oro por todos y deseo lo mejor para todos y que todos salgamos de esto victorioso, ¿verdad? Así es. ¿Algo que agregar? Durante este tiempo hemos estado teniendo reuniones de mujeres, reuniones de varones, a través del Zoom. Nos hemos estado conectando a través de mensajes y nada más quería tomar la oportunidad para poder animarte a conectarte,
porque lo primero que el enemigo quiere hacer en un tiempo como este es aislarnos. Y están hablando mucho acerca de distanciamiento social, y yo creo que sí es algo que en cuanto a físico sí tenemos que cuidarnos, pero yo creo que socialmente nos debemos de conectar ahora más que en ningún otro tiempo. Tú me necesitas, yo te necesito, nos necesitamos los unos a los otros, y lo más que podamos hacer para conectarnos, para sentir ese sentido de pertenencia, será mejor para la iglesia y para todos. Una forma en que me ha afectado a mí en lo personal, porque la pregunta era en la iglesia, ¿verdad? Pero a mí en lo personal me ha afectado en poder hacer exactamente eso, remodificar mis prioridades. Me doy cuenta que lo que ahora es importante, realmente siempre ha sido importante, nomás que se ha perdido entre la multitud de quehaceres, la multitud de proyectos que hemos tenido, pero lo que ahorita para mí es importante es lo que realmente es importante ahora y siempre, que es la familia, que es mi relación con el Señor, mi crecimiento en el Señor, la familia, la salud física. Eso es algo muy importante y tenemos que recordarnos cuando salgamos de este tiempo, ¿verdad? Es lo último. También, como en conclusión, En conclusión pastoral, como cuando el pastor dice, ya voy a terminar, o conclusión sí, verdadera. hoy en la mañana dije, voy a hablar por 10 o 15 minutos, y cuando terminé, 47 minutos. No, pero lo que iba a decir es que en algunos he notado que le ha afectado, los he visto con unos cuantos kilitos extras. Eso no vale, pastor. Eso no queremos hablar. Bueno, otra pregunta que mientras estaba analizando qué preguntas hacerles, yo creo que esta es una pregunta que muchos cristianos se hacen, ¿no? Es ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y me puse a pensar, ¿cuándo fue un tiempo para ustedes en el que realmente se dieron cuenta que esto es la voluntad de Dios para mi vida? El ministerio a tiempo completo, esto es lo que Dios tiene para mí. Bueno, por mi parte, yo me recuerdo cuando me entregué al Señor, fui criada en el Evangelio, recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 12 años, pero no sabía yo realmente qué era. Me alejé un poco, pero a los 16 años me convertí al Señor, y me recuerdo que el momento que yo acepté a Cristo, vino una seguridad dentro de mi corazón que no entendía, no la sabía expresar, pero mi entrega, yo entendía en mi corazón que iba a ser ministerio a tiempo completo. Entonces, realmente fue una confirmación de parte del Espíritu Santo en mi corazón, en mi espíritu, una entrega a lo que es el servicio en el ministerio. Yo creo que el llamado al ministerio como vocación en todos es un proceso. No es algo que de la noche a la mañana decide uno, me voy a dedicar completamente a la predicación del evangelio, a atender las ovejas del Señor o alguna función dentro de la obra de Dios, sino que el Señor va tratando con el corazón de uno, dándole pasión, dándole como amor por eso. Empieza uno a servir en capacidades de menos responsabilidad y de menos influencia, y gradualmente va uno creciendo, pero como que algo dentro de uno le dice, y bueno, por lo menos puedo hablar en el caso mío, Marta también está sintiendo con su cabeza que sí, creo que todos los ministros que están ministrando en este nivel de un llamado total al ministerio, podemos decir que el Señor empezó a poner en nosotros una carga, una visión, una convicción de que eso es lo que yo deseo hacer. Yo lloraba como niño cuando veía a los predicadores predicando, yo soñaba con estar haciendo eso, sentía mucha compasión por la gente y deseo de ayudarles.
Y así Dios comenzó a tratar conmigo. Recuerdo que en mi adolescencia tuve una serie de sueños donde yo me vi en esos sueños predicando el evangelio en un lugar, un pequeño templo, y afuera del templo el nombre que aparecía era una palabra en latín, y cuando yo desperté del sueño busqué esa palabra y la palabra decía o se definía como parte de tu parentela, pero no cercana, sino lejano, como si fueran primos. Bueno, para la persona común eso no significa nada, pero cuando Dios está tratando contigo, el Espíritu te da entendimiento de lo que estás leyendo y lo que estás recibiendo. Yo desde esa tierna edad supe que iba a ministrar la palabra a un pueblo hispano, pero no necesariamente puertorriqueño. Eso abre multitud de países, ¿no? Como posibilidades. Con el paso del tiempo Dios lo fue como reduciendo, ¿no? Estas opciones y posibilidades, y poco a poco mi corazón se iba inclinando hacia México. Hice varios viajes misioneros a corto tiempo, corto plazo de semanas y luego de meses, y finalmente terminé ya en México, en Reynosa, como dijo Marta hace ratito, 32 años. Pero, ¿cómo te diría? No es algo que una mañana uno despierta y dice, esto es lo que yo voy a hacer con el resto de mi vida, sino que Dios va dirigiendo y guiando a uno paso a paso, y uno en obediencia y en fe va dando cada paso sin necesariamente tener una seguridad completa de lo que sigue después de eso. Yo creo que cuando uno tiene esa seguridad en su corazón y permite que esa seguridad o esa dirección de parte del Señor lo vaya guiando, guía el resto de nuestras decisiones, porque ya las opciones que tiene uno caen bajo el parámetro, el límite de esa vocación, de ese llamado. Entonces, lo que yo decidía hacer, perdón, disculpen mi tejano, pero las opciones que yo tenía caían dentro de esos parámetros, de que iba a estar en el ministerio, de mi vocación. Por lo tanto, la búsqueda, aún la pareja las opciones que eran en pareja eran personas que se dirigía hacia lo que es un llamado a tiempo completo en el ministerio. No sé si me estoy explicando, pero dentro de mí yo creo que el hecho de que hay un llamado al ministerio, y si somos fieles a ese llamado, nos va guiando en el resto de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Así es. Pastor, usted habló un poquito acerca de que el llamado al ministerio es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Me gustaría que hablara un poquito más acerca de su relación con Dios. ¿Cómo fue el proceso de su relación con Dios? ¿Cómo fue que su vida de cristiano fue evolucionando y creciendo y cambiando? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque creo que se nos facilita ese proceso más y se hace menos complicado cuando uno tiene una relación muy íntima con el Señor. Una de las cosas que aprendí desde muy joven, desde adolescente, vuelvo otra vez a mencionar la adolescencia, la niñez, fue a orar, a estar en la presencia de Dios, a buscar la dirección del Espíritu Santo, a pacientemente esperar en el Señor, en ayuno, en oración, meditando en la palabra, a consultar personas sabias que Dios había puesto a mi alrededor como mentores y maestros en mi vida. Entonces el proceso se hizo más tolerable. No me acuerdo algún momento en mi vida, en ese periodo que estaba decidiendo lanzarme al ministerio a tiempo completo, en el que yo me encontré confundido, angustiado, preocupado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si se me pasa la voluntad de Dios. Y yo creo que lo que me daba mi calma y paz era precisamente eso, la intimidad con el Señor. Entendía que Dios me iba guiando y me iba a continuar guiando poco a poco. Ahora, también usó personas en mi vida. En una ocasión me acuerdo, un predicador chileno estaba en nuestra iglesia ministrando y
yo después del culto me acerqué a él para saludarlo y platicar con él un ratito. Y él se me queda mirando muy fijamente, pero una mirada muy penetrante, ¿no? Como que estaba él concentrándose en algo dentro de su espíritu, y finalmente abrió la boca. Fueron cuestión de segundos, pero se me hizo una eternidad. Me dice: tú vas a ser pastor. Y luego volvió y meneó la cabeza, afirmando, dijo: tú vas a ser pastor. Y me acuerdo que yo le pregunté: ¿y cómo sabes? Y él se sonrió, pero con una sonrisa se le hizo muy curiosa mi pregunta, y como que medio miró hacia el cielo y me dice una última vez, me dice: tú vas a ser pastor. Y yo tenía como unos, no sé, 16 años de edad en aquel tiempo, y pasaron muchos años, hasta lo había olvidado cuando finalmente fui pastor. Eso es parte del proceso, pero también creo que parte de una relación con Dios, de estar buscando su presencia continuamente, buscando su dirección, y Dios se complace en ir revelando su plan a personas hambrientas por vivir la vida no a su manera, no para sus intereses, sus gustos, sus preferencias, ni para agradar a la gente. Mi único anhelo en la vida, y sigue siendo, era y debe seguir siendo siempre, agradar a Dios, servir a Dios, cumplir con la razón por la cual Él permitió que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Y bueno, eso es lo que yo creo que puedo contestar en cuanto a la influencia de mi relación con Dios en el llamado al ministerio. Muy similar en el sentido de que me recuerdo desde joven pasar noches, porque mi tiempo con el Señor casi siempre es en la noche, muy tarde, ¿verdad? Y siempre ha sido así. De recién convertida me recuerdo que me metí al cuarto, ponía música y estaba orando, y una de mis oraciones que yo puedo identificar que fue ahí siempre, todas las noches, es: Señor, quiero agradarte y quiero hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Yo en varias ocasiones había tomado decisiones en mi vida, y me recuerdo que había una inseguridad en esas decisiones, y mi oración era: Señor, si no es tu voluntad, quítamelo, arráncalo de mi vida. Dame una palabra y yo obedezco, Señor. Quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir tu propósito para mi vida sobre toda cosa, aún sobre mis propios anhelos, mis propios deseos, mis propios amores, a lo que yo quería dentro de mí. Me recuerdo que siempre, noche tras noche, esa era una oración que prevalecía en mis oraciones al Señor: Señor, quita de mí todo aquello que no sea tu voluntad y quiero agradarte. Hablando un poco de orar y de las oraciones que estaba comentando, yo creo que como cristianos todos sabemos que Dios contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Pero muchas veces contesta nuestras oraciones de una manera inesperada. Me gustaría saber de algún tiempo donde Dios tal vez contestó su oración de una manera que no se lo esperaban, o de una manera que no tenían pensado que Dios les iba a contestar de esa manera. Yo creo que hay muchas relatos que podemos hablar acerca de eso, y hay unos positivos y unos, entre comillas, negativos, ¿verdad? Yo me recuerdo en una ocasión, no sé si debería sacar esto o no, pero es lo que se me viene a la mente y lo voy a comentar. Me recuerdo que estaba embarazada y estábamos muy contentos porque habíamos decidido volver a intentar embarazarnos después de, bueno, no tiene que ver después de quién, pero era entre medio de uno de los embarazos, ¿verdad? Y estaba embarazada, y me recuerdo que empecé a tener complicaciones. Y yo le decía: Señor, que se logre. Ay, perdón. Pero en esta ocasión no se logró el embarazo. Perdí el bebé hasta cierto punto, ¿verdad?
Y yo sentí que la respuesta a mi oración fue negada, que fue algo que que no me respondió el Señor. Pero después de un tiempo, después de un trato de Dios con mi vida, con mi corazón, el Espíritu Santo tratando conmigo, yo tenía la firme convicción de que ese bebé era un niño, ese bebé cumplió el propósito por el cual Dios lo había permitido ser engendrado en mi vientre. Y dice uno, pero ¿cómo? Y yo lo puedo ver muy claramente en cómo la reacción de mi vida a mi relación con el Señor, la entrega, o sea que aún hasta esta fecha ese bebé sigue cumpliendo un propósito, el propósito por el cual lo puso en mi vientre el Señor. Yo sé que algún día lo voy a conocer cara a cara, pero no fue en vano. Y en esa ocasión yo creo que alguien que me está escuchando se puede identificar con esto. No creo que todos se van a identificar con esto, pero llega un punto en nuestra relación con el Señor en donde la palabra del Señor, donde dice que todo obra para bien para los que son llamados y los que aman al Señor, que todo obra para bien, tiene que prevalecer. Y aunque esta situación fue una situación muy difícil para mi vida y para mi esposo, aún para la iglesia, pero yo estoy con esa convicción de que ese bebé su propósito está siendo vivido a través de mi relación y mi reacción hacia esa experiencia en mi vida. No sé si era una historia que tú querías escuchar, pero fue lo que se me vino a la mente y yo solamente quiero aplicarlo en el sentido de que a veces no entendemos las cosas y no podemos todo culpárselo al Señor. A veces son circunstancias que vivimos, un virus, una infección, una cosa de este mundo terrenal que estamos expuestos a ello porque vivimos aquí. Son circunstancias que no podemos entender, pero a través de todas esas circunstancias lo que sí podemos entender es que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios tiene cuidado de nosotros y tenemos que confiar en su soberanía, confiar en Él, en su amor y su bondad para con nosotros. Entonces yo sé que Él es bueno, sé que Él me ama y sé que Él va a usar todo lo que nos venga para bien. Así es. Muy bien. Bueno, la misma situación que menciona Marta, yo lo veo un poquito diferente. Veo eso también, ¿no? Que Dios no contestó la petición de que se lograra el embarazo, naciera el bebé y tuviéramos nosotros 5 en vez de 4 hijos. Yo lo veo de esa forma, pero también puedo agregar que sí nos contestó, pero otra petición. Por mucho tiempo yo le pedí al Señor, dame compasión por la gente, dame amor por la gente, ayúdame a poder identificarme con las personas que sufren, porque como pastores, para ser efectivos, necesitamos no solamente tener bonitas y buenas enseñanzas, profundas y teológicamente correctas, pero también tenemos que identificarnos con la grey a nivel humano. Y no era la forma que yo hubiese escogido, por supuesto, y no estoy diciendo que culpo a Dios por ello, pero al nosotros pasar por ese proceso, que fue muy largo, Marta lo contó en unos cuantos minutos, pero en realidad estamos hablando de muchas citas al doctor, negándonos a aceptar lo que se nos decía uno y otro médico, hasta que finalmente la vida de Marta peligraba y tuvimos que tomar la decisión que tomamos. Porque ya no había vida en el bebé, pero bueno, ese proceso nos sirvió mucho para sentir más amor, más compasión, más deseo de ayudar y de servir y de orar por las personas que están pasando por tiempos de sufrimiento y de dificultad. Yo puedo hablar de otros casos similares, ¿no? Donde, por ejemplo, de recién casados, Marta y yo, primer año y medio, algo así de casados, yo renté una casa en una colonia más o menos de nivel medio, ¿no? Clase media, muy cómoda casa, muy bonita.
para nosotros dos solos, y estábamos bien, contentos. Pero una serie de situaciones se presentaron donde nuestra situación económica no nos permitió continuar viviendo en esa colonia, y tuvimos que tomar la decisión forzada, no por voluntad propia, de irnos a vivir a la colonia donde estaba la iglesia, al terreno donde estaba la iglesia, en un cuartito muy pequeño, de unos cuantos metros cuadrados, y tener que guardar la mitad de nuestra mudanza en una casa prestada, en un lugar que nos prestaron porque no cabía en ese cuartito. Y yo no entendía cómo es posible que yo no pueda proveer para mi familia algo tan básico como una casa, pues yo diría decente, cómoda para vivir y para algún día tener hijos y familia. Llegó el momento en el que al paso de los meses yo noté que mis predicaciones cambiaron. Predicaba yo como alguien que se identificaba plenamente con la mayoría de los miembros de nuestra iglesia en ese entonces, que vivían ahí en la colonia, donde no había las mismas comodidades que yo había estado acostumbrado, ¿no? Que estaba viviendo yo recién llegado de los Estados Unidos a Reynosa. Me di cuenta que realmente obró para bien. Mi predicación era de motivación, de inspiración. Cuando no llegaban al culto los hermanos anteriormente, yo me frustraba y decía, pero ¿cómo es posible que por una poquita de lluvia no llegue la gente a la iglesia? Pero cuando me tocó vivir en la colonia y experimentar lo que era caminar entre el lodo, caminar entre el aguacero, porque no había vehículos en la mayoría de los hogares, me di cuenta que el asunto era mucho más retador y lo pude comprender de otra forma. Y así como esos dos casos, pudiera dar una serie de ejemplos más donde aparentemente no hubo una respuesta, porque no hubo la respuesta que yo esperaba, pero Dios sí contestó. Una historia más. Pasando por una situación de crisis muy complicada, sobre todo financiera. Al principio del ministerio estábamos jóvenes, teníamos pocos contactos, poca congregación y muy pocos ingresos. Me acuerdo que en un momento yo oraba a Dios y decía, Señor, ¿cómo es posible que un hombre de Dios, un siervo de Dios, que le dice a todo el mundo que tú eres Dios y proveedor, sea incapaz de proveer para su familia como debería? No nos estábamos muriendo de hambre ni en la calle, pero no estaba tampoco cumpliendo con mis deberes en los tiempos que debería. Me atrasaba un poquito en la luz, no al grado de meses, pero de días, más de lo que yo toleraba. A mí me gusta pagar todo antes de tiempo, no el día que se debe, y mucho menos 2 días después o 3. Pero bueno, para mí era un gran dilema, ¿no? Y en medio de eso, de repente llega de la nada una carta de un total desconocido que se enteró de nosotros por unas fotos que alguien le enseñó de un viaje que hizo a la ciudad de Reynosa con un grupo misionero. Y esta persona, que tardaron años para nosotros conocerle personalmente, de repente nos dice, ¿sabe qué? Yo quiero apoyarlos a ustedes mensualmente con una ofrenda. Y esa ofrenda nos ayudó bastante. Por un periodo de como 2 o 3 años lo estuve haciendo. Estoy hablando en los 80s y a principios de los 90s. En otra ocasión estoy llorando a Dios, Señor, suple. Y llega una persona, yo ni le puse el letrero al carro, y me dice, oiga, Señor, gritando. Yo salgo afuera, vende el carro. Y no lo tenía en venta, ni siquiera se me había ocurrido que ese pudiera ser el medio que Dios usara para suplir una necesidad. Y de repente le dije, sí, ¿y cuánto quiere por él? Y le dije una cantidad enorme, y para mi sorpresa él dijo, está bien, lo quiero. Pero no funcionaba. Sí, no, funcionaba hasta ese momento. Cuando me subo al carro para prenderlo, no quería prender. Y yo casi llorando le digo al Señor, Señor, ayer estaba trabajando, no me explico qué ha sucedido. Yo con miedo que se iba a retractar y ya no iba a querer el carro. Y él me dice, no te preocupes, yo soy mecánico, al rato regreso por él. Para mi sorpresa, como a las 2-3 horas llega
con otro carro, con una cadena, me paga el carro y se lo lleva para arreglarlo. Y yo dije, wow, Dios me contestó. Yo esperaba una respuesta de una forma y no es que no me contestó, pero me contestó de otra manera. Bueno, vamos a cambiar un poquito de rumbo. Yo los conozco muy bien, ¿verdad? Porque pues son mis papás, pero yo creo que hay muchos en la iglesia que tal vez se sorprenderían de algo de ustedes. Así que me gustaría que pensaran en alguna cosa que creen que personas de la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia se sorprenderían si supieran de usted. Algún gusto o algo. Me encanta la música salsa puertorriqueña. Créanlo o no, me relaja lavar los trastes en la casa, los platos. Eso sí es cierto. Me relaja planchar. Las veces que me dan permiso y me dejan hacerlo, lo disfruto. Sinceramente, yo no sé por qué, eso es una locura. Es lo que la gente le saca la vuelta. Y cuando yo lo hago, yo estoy ahí oyendo mi música. Claro, nada más lavo y plancho lo mío, ¿verdad? No. No, pero sinceramente hay ratos que lo puedo hacer y no es una carga para mí, sino al contrario, es algo que me relaja. También me relaja irme al patio y regar las matas. Y ahí estoy por 30 minutos, nomás alabando a Dios, pensando en cosas divinas y regando los árboles y las matas. Pensar en algo que les sorprendería a la iglesia, a las personas que me conocen. La verdad que no me es difícil pensar en algo así. Oh my gosh. Yo sé una. A ver, ¿qué? Es que sí cocina rico. Sí. La gente se sorprendería. Cuando te conocí tenía pelo negro. Ah, sí. Bueno, no es mi cabello. Sí, bromeamos bastante acerca de que no sé hacer de comer, pero ahora en el coronavirus me di cuenta que sí sé hacer de comer. Sí, hace comer bien rico. Y keto, ahora hace keto. Sí, realmente, bueno, cuando nos casamos, yo trabajaba con mis papás en un negocio y lo que eran los quehaceres en el hogar casi no aprendí a hacerlos. No me enseñaron así a hacer de comer comidas porque como trabajábamos desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, normalmente comíamos en restaurante por lo práctico, ¿verdad? Pero a través de toda mi niñez, mi adolescencia, ese fue el tipo de trabajo de mis padres y trabajaba yo con ellos y realmente pues no fue algo que era mi fuerte cocinar, pero gracias al Señor por la paciencia y que como quiera se comían mi comida, fui aprendiendo poco a poco y ya, gracias a Dios tengo algunos platillos que puedo hacer. Y yo honestamente muy feliz, ¿ah? No extrañé yo cocinera los primeros años de casado, yo estaba muy feliz, yo encantado, porque lo que yo le pedí a Dios fue una compañera de vida, de ministerio y llenaba todas mis expectativas, nunca le pedí una cocinera, eso era extra y llegó, ¿verdad? Pero no era un requisito. Una historia así media chistosa, de recién casados, nos casamos y a los 2-3 días, tuvimos como 2 días de luna de miel en San Antonio, de donde soy yo, pero me recuerdo que llegando aquí a Reynosa, llegamos directamente a una campaña que él había programado 3 días después de casarse, tenía una campaña, iba a predicar. Entonces, predicó la primera noche y la segunda noche, ya cuando iba a terminar, yo creo que era, había unos misioneros allí, eran unos ancianos americanos, pero eran misioneros y se puso a platicar con ellos y yo también platicando con ellos y de repente digo, ¿por qué no van a la casa a cenar? Los invitó a cenar a la casa nuestra. Y yo me recuerdo que estábamos allí y cuando dijo eso, mi corazón empezó a ta, 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 ta. Porque
pues no teníamos mucho en casa. Teníamos 4 platos, 4 tenedores, 4 tazas que me habían regalado en un estuche para la boda. Y éramos 6 en total. Tenía un paquete de chuletas de puerco, 4 chuletas y parece que fideo, en fin. Llegando a la casa dije, Padre Santo, ¿cómo vamos a hacerle? Total, una de las hermanas estaba ayunando, entonces ella no comió, ya eran 5, pero todavía faltaban. Entonces dije, pues no como yo, ¿verdad? Y hice las chuletas y hice el fideo que me quedó como una pasta dura. Una no teníamos nada y otra no sabía yo hacer de comer. En fin, fue una noche muy, muy chistosa, pero gracias a Dios que los misioneros con mucha gracia, yo no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, pero fueron amigos nuestros por muchos años, pero fue una experiencia muy chistosa en cuanto a la comida. Fue una de mis experiencias más divertidas. Y en una ocasión, no sé por qué entré a esto, pero se me vino la historia. En una ocasión ya teníamos, no sé, meses o un año en el ministerio, pero empezamos a visitar un orfanatorio. Y me recuerdo que se nos ocurrió la brillante idea, aún sabiendo que yo no sabía hacer de comer, de invitar a los niños de la casa hogar a cenar a nuestra casa. Que vinieran todos a comer con los directores y pusimos atrás yo creo cartones de esos de cajas de leche con tablas, hicimos mesas y invitamos a los niños y dije yo, ¿qué voy a hacer? Se me ocurrió hacer menudo. No, lo decidimos entre los dos. Oh, sí, bueno, lo decidimos entre los dos, pero decidimos hacer menudo. Bueno, yo no sé por qué decidimos hacer menudo, porque yo no sabía hacer menudo. Total, compré un botecito así que decía mix de menudo. Era una mezcla, ¿verdad? Que se le echaba al menudo para hacer el menudo. Y dije, bueno, pues aquí está, ya la tengo hecha. Entonces puse el menudo, lo corté, yo creo que eran pedazos como tamaños así. Total, lo puse a cocer porque sabía que él tenía que hacer eso y luego leí las instrucciones y decía 3 tazas de menudo mix. Bueno, yo leí 3 tazas. Entonces le eché un bote a la taza y era una taza y algo. Y fue el pastor a buscar más y por fin le eché como 3 tazas de menudo mix. Bueno, no eran 3 tazas, eran como 3 cucharadas o 3/4 o no sé, pero era mínima la parte del menudo mix. Se hizo una cosa horrible, una cosa espesa que tuve que tirar el líquido, echarle más líquido hasta que más o menos se viera. Bueno, gracias a Dios los niños no se murieron. comimos, no sé si realmente les supo rico, pero fue algo que había en nuestro corazón hacer, gracias a Dios que no les hicimos más daño que bien. Con tantas experiencias así, me pregunto, ¿ustedes se pelearán en el matrimonio? Nunca, no ven mis alas. Sí, ¿cuál fue la última discusión? ¿Cómo le dice el apóstol Raúl Ávila? Guerra Santa. Guerra Santa y cómo más, balaceras amistosas, algo así, no sé. No molestamos como cualquier pareja, somos seres humanos. Yo a veces me molesto hasta conmigo mismo, ¿no? Yo creo que es imposible y quien lo niega está mintiendo, no está siendo honesto consigo mismo o tiene miedo de ser honesto con los demás. Gracias a Dios que hemos aprendido a caminar en el Espíritu, a crucificar la carne, a entender que por encima de nuestros sentimientos y por encima de nuestros enojos, disgustos o lo que sea, está el reto de caminar de acuerdo al fruto del Espíritu y ser cristocéntrico. Entonces, estos principios básicos de la vida cristiana son los que nos ayudan en esos momentos para encontrar solución y respuestas a todo y no permitir que las cosas vayan más allá de lo que deben de ir, ¿verdad? Dentro de los quehaceres, dentro de la vida diaria,
siempre hay diferencias en opiniones y sí hay oportunidades para disgustarnos y para discutir o enojarnos hasta cierto punto, pero así como dice el pastor, o sea, realmente cuando las dos personas en una pareja están comprometidos con lo que es la palabra del Señor, con lo que es vivir una vida que agrade al Señor, casi siempre la discusión viene a dar en lo que es la palabra y nos une de nuevo, y las asperezas y los desacuerdos se acomodan y nos llevamos bien gracias al Señor. Pero realmente sí es algo que cuando a veces aconsejamos matrimonios, ¿verdad? Y les tienen problemas en sus actitudes o en cosas, ¿verdad? De carácter. Siempre, bueno, yo creo que algunos lo han escuchado, que les digo, con que solamente sean cristianos se resuelven los problemas, porque el ser cristiano significa caminar en el Espíritu, crucificar la carne, tomar la cruz de Cristo, perdonar, y cuando uno hace eso, no quiere decir que no hay discusiones y no hay desacuerdos, pero aún en medio de las discusiones y desacuerdos prevalece lo que es la voluntad del Señor. Yo quiero agregar que también nos ha ayudado mucho el ser estudiosos, el ser personas que si no sabemos la respuesta, buscamos la respuesta. Yo creo que todo comenzó cuando decidimos casarnos, que nos casamos con esa antigua convicción que con el paso de las décadas yo creo que va borrándose más y más de la sociedad, de que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y no se vale el asesinato, ¿no? Entonces, teniendo eso como base de nuestra relación, cuando ha habido situaciones de fricción, le buscamos cuál es la respuesta, cuál es la solución, porque el divorcio no es opción para nosotros, ni tampoco la agresión o la violencia. Entonces, creo que uno de los libros que leímos a principio de nuestro matrimonio nos enfocó en la importancia del amor y del respeto. Y Marta aprendió a respetarme, no aprendió, no que no lo hacía, pero entendió lo importante que es para un hombre, para un esposo, ser respetado por su esposa. Y yo entendí el valor tan enorme que es para una mujer y una esposa ser amada y sentirse que es amada por su esposo. Y no que el amor para mí no vale y para ella no le valga el respeto, pero como que entendimos que la virtud número uno que buscábamos el uno y el otro como hombre y mujer era un poquito diferente. Entonces también otro libro que nos ayudó fue el de los temperamentos. Marta es de un temperamento muy diferente al mío. Los que nos conocen saben que así es, ¿no? Otras cosas, los hábitos. Una situación que al principio sí me costó mucho, el poder no perder los quicios, dicen en México, ¿no? ¿Verdad? Algo así, perdóname. Es que Marta es nocturna y yo no. A mí me encanta madrugar desde joven. Mis mejores horas del día son 4, 5, 6 de la mañana. Y yo para las 8 de la mañana, si todavía estaba en la cama a esa hora, es porque estaba enfermo o algo horrible había sucedido, me acosté 2 horas antes, ¿no? Pero era muy raro para mí dormir más tarde y muy raro para mí estar despierto después de las 11 de la noche. A las 11 era cuando Marta prendía motores. Entonces, ella en la comunicación de pareja, pues quería hablar a las 11 de la noche y yo dormitando y proyectándole a ella desinterés, aburrimiento, que no la amaba, pero es que tenía sueño porque yo estaba desde las 5 despierto y ella no. Se acostaba más tarde que yo, aprovechaba el tiempo limpiando la casa, orando y lo demás, ¿no? Pero eso para nosotros al principio, aunque suena chistoso, sí fue un punto de controversia, porque al yo levantarme temprano, yo no aguantaba verla a ella dormida a las 8 de la mañana, entonces yo hacía ruido para que se levantara. ¿Qué va a decir la gente que todavía estás en la cama a las 8? Aunque se acostó a las 3 de la mañana, ¿no? Eso la gente no lo sabía, pero bueno, llegamos a la conclusión. Mira,
tú eres como eres y yo soy como soy, y yo nunca te voy a hacer como yo, ni nunca me vas a hacer como tú en ese punto. Ahí es donde tuvimos que aceptar las diferencias. Y no solo eso, llegamos al punto hasta de aprovechar las diferencias. Cuando hay algo que hacer en la casa, ahora yo le digo a Marta que es algo que urge, bueno, tú te encargas de eso y yo me voy a acostar a dormir. Y déjame mi tarea y en la mañana, cuando tú duermes, yo le sigo. ¿Verdad? Y ha funcionado muy bien. O sea, gracias al Señor que el hecho de conocer nuestras diferencias nos ayuda a aceptar nuestras diferencias y no tomar las cosas personal, porque antes yo lo tomaba personal cuando yo estaba hablando y sus ojos estaban cerrando. No me amas, no tienes interés por lo que yo estoy pasando, y realmente estoy abriendo mi corazón y tú te estás durmiendo. Pero, o sea, son cosas que cuando nosotros entendemos las diferencias en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser, nos ayuda a aceptar, amar y perdonar más fácilmente, no tomar las cosas tan personal. El pastor mencionó el libro Amor y Respeto. ¿Y cuál otro libro? El de los temperamentos, los 5 lenguajes de amor. Uno que yo me recuerdo bastante es Matrimonio Cristocéntrico por Neil Anderson. Allí yo entendí claramente que una de las cosas que yo estaba haciendo mal es decirle, tú no me amas, tú no me cuidas. Era un ataque a su persona, y entendí la diferencia de poder expresar mis necesidades sin acusarlo a él para que él se defendiera de las acusaciones que yo le estaba haciendo. Era mejor expresar la necesidad que yo tengo. No me siento amada, algo está pasando, no me siento amada. Entonces ya él podía decir, pues no es mi intención hacerte sentir no amada, yo quiero que tú te sientas amada, y seguía la comunicación, no se cerraba. Entonces ese fue uno de los libros que realmente, como ven, hemos leído muchos libros cuando hay situaciones que nos enfrentamos a un no sé qué hacer, esto es muy difícil. Buscamos, claro, en las escrituras, ese es nuestro primer referencia, pero también hay otros autores que son basados en principios bíblicos que expresan más claramente cómo llevarse bien en el matrimonio, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy útil que les estamos dando. Apunten esos nombres de esos libros y vean. Hubo un libro que leímos el primer año de casado, no me acuerdo el título, porque no, el de la sexualidad en el matrimonio. ¿Cómo se llamaba? Música entre sábanas. Eso suena algo pornográfico, pero no lo es puramente cristiano, ¿no? Te lo recomiendo a todos los varones que se lo regalen a su esposa para el Día de las Madres. Esto es un programa Perdón, familiar, perdón, por favor, perdón. programa familiar. No, pero es limpio, ¿verdad? sí. Y tomen lo bueno, sí, tomen lo bueno y rechacen lo malo. No tienen que violar su conciencia. Siempre tenemos que mantener lo que es la palabra como esa cosa que todo lo demás se rige por ello, ¿verdad? Pero sí, son principios muy útiles que podemos usarnos en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Bueno, quiero terminar con una última pregunta. Hablamos mucho acerca del pasado y anécdotas, historias. Me gustaría hablar del futuro. ¿Cuál es su visión para el futuro, estos próximos tal vez 5 años, ya sea en su vida personal, en su vida familiar o en el ministerio? ¿Qué es lo que ustedes ven en su entorno, en su vida para estos próximos 5 años? Wow, that's a loaded question. Esa es una pregunta pesada, ¿verdad? Dentro de 5 años, ¿cómo me veo? ¿Cuáles son mis expectativas, mis metas? Tus deseos, tus anhelos. Una de las cosas dentro de 5 años, que siempre todo lo demás se rige por ello. Bueno, quisiera que en mi familia, que mis hijos
sean bien fundamentados en la palabra del Señor, bien fundamentados en su caminar con el Señor. Eso es mi mayor deseo y mi mayor carga, podremos decir, de que pueda yo cumplir el propósito de Dios como madre para mis hijos. Eso va sin decirse. Otra de las cosas es ver a las mujeres de nuestra congregación llegar a desarrollar potencial, así como yo. Esa es una de las cosas, es desarrollar el potencial que hay dentro de mí. No digo que sea así gran cosa, pero sí entiendo que conforme uno va rindiéndose más al Señor, ese potencial que es enorme, no por mí, sino por el poder de Dios dentro de nosotros, que pueda yo terminar esos 5 años y sentir que he logrado lo que debí logrado en esos 5 años. No sé cómo decirlo, pero que permita que Dios haga que me haga crecer. Y asimismo en las mujeres de nuestra congregación, que se permitan crecer, que se permitan trabajar por el Señor, que nos permitamos trabajar por el Señor y que podamos avanzar y lograr cosas grandes para el Señor, sobre todo en nuestras propias vidas, en nuestro carácter, en caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Una de las cosas que siempre comento es el hecho de que eres tan maduro como vives el fruto del Espíritu. El termómetro para tu madurez espiritual es qué tanto te apegas a lo que es el fruto del Espíritu. Y no digo que lo hemos logrado, pero ese es mi meta, ese es mi enfoque, ese es mi blanco, que podamos cada día ejercitarnos en el fruto del Espíritu. A veces flaqueamos en uno y tenemos que volver a fortalecer esas áreas. Yo creo que es mi respuesta. A lo mejor después de que responda él tengo otra cosa. Sí, definitivamente la pregunta es muy buena y es algo que nos debe hacer pensar. Yo creo que en cuanto a mí, yo en los próximos 5 años me gustaría viajar más, pero contigo, o sea, juntos. Viajar en viajes ministeriales, llevando el evangelio, llevando el mensaje. Lo que pasa es que cuando uno comienza el ministerio, comienza con mucha visión, con mucha energía, con mucho entusiasmo, con muchos buenos deseos, pero con muy poco conocimiento y muy poca sabiduría. Bueno, pasan 30 y tantos años de vivencias buenas, malas, de experiencias, de altas, de bajas, y de leer un sinnúmero de libros y la Biblia muchas veces, y conocer personas mucho más capaces que nosotros, que han sido mentores en nuestras vidas. Llega el momento en el que ya uno no le llama la atención la gloria de una vida ministerial exitosa, entre comillas, pero sí impartir. Empiezas a reconocer y a entender que no somos eternos en este planeta, en la tierra. Se va a llegar el día en el que todos vamos a morir. ¿Qué legado voy a dejar yo a la generación que va a tomar la estafeta de nosotros? Entonces, viajar, pero con la finalidad de impartir nuestras vidas, nuestras experiencias, enseñanzas, mentoreo, ser un padre espiritual, como Dios me ha venido profetizando por años y años y años. Es bien interesante. Cualquier gran conferencia en la que yo me he encontrado con ministros desconocidos en el nivel personal, pero muy conocidos internacionalmente hablando, ¿no? Pero en cuanto a una relación personal conmigo, desconocidos, todos me han dicho lo mismo. Cuando les ha tocado orar por mí: tú eres un padre espiritual, yo te veo a ti como un padre en la fe, tú tienes el amor, la compasión para ser un padre espiritual. Y en muchas diferentes maneras el Señor siempre me ha recalcado lo mismo. Bueno, yo siento eso. Ese es el amor que tengo yo por la gente de Dios, creyente y no creyente, en todos los niveles espirituales, desde los más espirituales a los más carnales y todo entre medio.
creo que a estas alturas tenemos mucho más que dar. Lo digo humildemente, no como vanidad, sino como que el trabajo de Dios en nuestras vidas no ha sido en vano, sino ha depositado en nosotros algo que se está llegando el tiempo, y creo que en los próximos 5 años lo vamos a ver más, en el que vamos a poder ser mayor influencia a un mayor número de personas. Entonces esa es una de las cosas que yo anticipo, que Dios va a ir abriendo más puertas. Además, la iglesia ha crecido lo suficiente donde hay un cuerpo de liderazgo muy capaz de pastorear y de atender a la iglesia en nuestra ausencia por días o semanas o el tiempo que Dios nos lleve fuera. Inclusive este tiempo de pandemia se ha prestado para que aflore dones, capacidades, habilidades, anhelos que gente han tenido en estos días, han tenido la oportunidad de poner en práctica esos anhelos. Se ha convertido esto en una plataforma, en una especie de laboratorio para probar nuevos talentos detrás de la cortina, ¿no? Gente que están haciendo visitas a hogares, que están trabajando los teléfonos, ministrando, animando. Gracias a Dios por eso. Esa es una de las cosas que yo anticipo. En cuanto a la iglesia, espero que continúe creciendo. Fíjense, una de las cosas, Erika, fíjate, que yo tengo años que con esta visión, realmente en lo humano se me hace imposible, pero no puedo dejar de soñar en un día poder tener vínculos con empresarios cristianos que tienen la visión de Dios, no de mí, sino de Dios, para poder unir esfuerzos para construir casas para familias pobres. Yo tengo años con este deseo, no se me ha hecho, pero también tuve años deseando un instituto bíblico y gracias a Dios que el Señor ya nos lo concedió, y años orando por una esposa y Dios me dio una ayuda idónea, ya 32 años de casados. Entonces todo tiene su tiempo, pero yo quiero un día trabajar con empresarios cristianos llenos del Espíritu Santo, visionarios que reciben directo de Dios este llamado, y que juntos podamos elaborar algún programa donde podamos ayudar personas verdaderamente necesitadas. Cualquiera aceptaría una casa, cualquiera le gustaría tener una casa, inclusive hay quienes tienen una y quieren dos, ¿no? Pero luego hay familias, parejas de la tercera edad, personas con ciertas discapacitaciones, parejas con niños muy chicos, que se ve que se están esforzando, se ve que no son flojos, simplemente no han tenido las oportunidades o por X motivo se le ha complicado mucho el aspecto financiero para poder hacerse de su propia casa. Pero uno ve que son luchadores. Hay que ir y apoyar a aquellos que están luchando, y es la lección que Dios nos enseñó a nosotros. Cuando nosotros necesitábamos un salón para la escuela dominical para los niños, Dios no nos mandó un empresario para construirnos el salón. Nosotros mismos, como pequeña congregación de 30 miembros, gente en un nivel económico muy bajo, ¿no? De escasos recursos, empleados de maquiladoras de nivel de entrada en la mayoría de los casos, y pero nosotros nos esforzamos, juntamos dinero, vendimos tamales, hicimos lo imposible para comenzar el proyecto. Echamos el piso, y una vez que el piso estaba echado se nos acabaron los recursos. Levantamos tarimas de las tarimeras, de las maquiladoras que nos regalaron tarimas. Parecía un gallinero, no parecía salón para los niños. De repente llega un hermano a la iglesia, Dios le ministra, lo toca, se va lleno del Espíritu Santo y dice: wow, esta iglesia es gloriosa. Me sentí como en el libro de los Hechos. Se fue el hermano, el próximo día lo visita a él, un amigo de él, y mire lo que le dice al amigo: queremos en el verano ayudar y apoyar una iglesia aquí en Reynosa, pero no conocemos ninguna, pero sabemos que tú sí.
Pero esa iglesia tiene que ser una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, donde la gloria de Dios está presente. Y él describió el tipo de iglesia que quería apoyar. Y el hermano la noche anterior había estado en un culto en Oasis donde el Señor se lució. Y no que en todos los cultos lo hacía, pero aquel día le dio la gana de hacerlo. Y aquel hombre mira a su amigo y le dice: sé exactamente a cuál iglesia te refieres porque anoche estuve en ella. Y lo llevó a Oasis y me empieza a preguntar: ¿qué necesidades tienen? ¿Cómo los podemos apoyar? Pues a mí nunca me ha gustado abusar de la gente y aprovecharme. Y le dije: no, pues si nos regala una caja de Biblias estoy muy feliz. Sí, pero aparte, la caja de Biblias es un hecho, pero aparte de eso, ¿qué más? Bueno, pues oren por nosotros, necesitamos mucho la oración. ¿Cómo le voy a decir? Necesito que me construya un salón de $10,000, $8,000. Yo no tengo corazón para hacer esas cosas, ¿no? Porque no sabía hasta qué punto él quería apoyar. Cuando él fue claro y dijo: vi allá afuera una construcción, ¿no les gustaría terminarla? Le dije: pues sí, por supuesto que sí. Bueno, en el verano vamos a regresar y vamos a terminar la construcción total. No, pues nosotros estábamos encantados. Dios llegó, pero cuando nosotros iniciamos con lo que pudimos y cuando ya no pudimos más, llegó Dios con lo demás. La condición era: tumben ese gallinero, ¿no? Porque necesitamos levantar paredes de verdad. Llegaron, construyeron ventanas, puertas, todo, chirroc, electricidad, y al final nos dejaron su planta de luz y herramientas, y bueno, fue una cosa gloriosa. No sé dónde vamos a arrancar con este proyecto, pero algún día yo me quiero dar el gusto, el placer, porque me encanta dar, me encanta servir. En esta pandemia Dios me ha regalado el privilegio de bendecir a muchas familias y no estoy tratando de hacer sonar trompetas ni nada, pero en lo personal y de parte de la congregación hemos podido ayudar familias con despensas, con otros tipos de apoyo necesario en estos tiempos, y siempre lo hemos procurado hacer dentro de nuestra capacidad, por supuesto, ¿no? Pero me encantaría hacerlo en grande, proyectos en grandes, como este proyecto de construir casas para personas en verdadera necesidad, y que Dios nos guíe a ellos, porque si uno pone un anuncio va a tener 300 personas el otro día en la mañana, ¿no? Y una sola persona o una sola congregación o ministerio no puede suplir las necesidades de todos, pero sí a los 2 o 3 o 6 o 8 que Dios guíe hacia nosotros. Y para los demás también hay recursos. Dios tendrá otros medios para alcanzar a los demás. Pero en resumen, los próximos 5 años, años de crecimiento, años de avanzar, pero en el buen sentido, de ministerio, no solo duro, pero efectivo, que logre el propósito de Dios en los corazones, en las vidas, porque de eso se trata. Nada en esta vida nos vamos a llevar al cielo después de morir, no importa todo lo que hagamos, todo se va a quedar aquí. Lo único que nos podemos llevar con nosotros es el testimonio de vidas que pudimos tocar, y vidas que allá arriba nos van a agradecer porque le servimos, le amamos, le dimos la oportunidad, tuvimos fe en Dios y en ellos también, ¿no? Pero Erika, la respuesta, creo que me fui un poquito muy largo y podría continuar, pues no te dije que en la mañana dije 15 minutos y me aventé 47, pero ya voy a terminar. Bueno, muchas gracias por abrir sus corazones, por platicar con nosotros. Lo disfruté mucho yo y espero que los que están viendo también lo hayan disfrutado. Les avisamos que este formato se va a volver a hacer el próximo miércoles. Nos encantaría escuchar de ustedes cuáles son las preguntas, las dudas que ustedes tienen, ya sea teológicamente o personalmente o en el ministerio, la visión de Oasis. Cualquier pregunta que usted tenga para los pastores, les animamos a que las comenten aquí debajo de este video, o las manden por inbox si desean ser anónimos. Pero
mándenos sus dudas o sus preguntas, nos encantaría poder conectar con ustedes. Pastores, ¿tienen algo que agregar para terminar? Creo que hay muchas experiencias y historias que podemos compartir. Se me vienen varias a la mente y a lo mejor la próxima semana los podemos compartir. Si hay alguna historia que has escuchado del pastor y te gustaría escucharla de nuevo, también puedes comentarlo en los comentarios. Agradecemos el privilegio de poder servir al Señor, porque así lo vemos como un privilegio, de poder ser parte de lo que Él está haciendo en la congregación, en las familias que Dios ha encomendado a nuestro cuidado. Una de las cosas que en este tiempo hemos estado orando por la congregación es que vuestra fe no le falte y que no, el enemigo no pueda aislarlos al grado que pueda ganar ventaja en sus vidas. Estamos orando por cada uno de ustedes y les pedimos que por favor hagan su parte en conectarse, en esforzarse, en ser intencional, en seguir siendo parte, porque una de las estrategias que el enemigo utiliza vez tras vez es alejar, aislar para poder atacar. Y yo quiero que tú sepas que tú no estás solo, que tú tienes una familia en Cristo, que tú tienes pastores que están orando por ti, que a veces en la noche se levantan y piensan acerca de tus necesidades y lo que tú puedes estar pasando y elevan una oración a tu favor. Tú no estás solo. Entonces te animamos a que te conectes, a que si sea una semana, 2 semanas más, 3 semanas más, que vamos a estar de esta forma en aislamiento, en cuarentena, que tú no estés solo, porque que te puedas conectar con la iglesia, con tus pastores. Aquí estamos, aunque sea una forma diferente a la que usualmente, pero es una forma efectiva. Es una forma en donde nos podemos comunicar, en donde podemos sentir tu dolor y podemos orar por ti y pedir la intervención de parte del Señor a favor de tu vida, a favor de tu familia. Amén. No le vamos a dar oportunidad, no le vamos a dar oportunidad para otra en conclusión. Pero nos vemos el próximo miércoles.